Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu. Micrófono, Paz. Señor, te pedimos en esta mañana, como dice esta canción, que hagas tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ver la obra que estás haciendo en nosotros, que sea palpable, que sea visible, que no sea algo que digamos, pero que no se vea. Nuestra entrega, nuestra negación a Cristo debe ser observable. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que abras nuestro corazón a esta palabra esta mañana. Ayúdame, Señor, a poder explicarla, hablarla, decirla con el corazón más que con palabras. Y que tu Espíritu Santo trabaje en cada uno de los 90 y tanto que estamos aquí esta mañana, que la palabra corra y sea glorificada. Dios, toca nuestros corazones. No queremos ser solamente oidores, sino que queremos ser también hacedores de tu palabra. Bendice a cada hermano, hermana, siervo, sierva en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuando con el tema, entendiendo la cultura espiritual del discípulo de Cristo, ya esta es la parte 4. Se ha hablado bastante acerca del tema de la cultura espiritual del discípulo de Cristo. Y hoy quiero tocar una parte más, un temita más sobre este punto. Y comienza diciendo el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, algo que para un siervo de Dios debe ser importante, muy importante. Jesús dijo a sus discípulos, hay que tener en cuenta que esto Jesús se lo dijo a ese círculo íntimo que él tenía, a sus discípulos, ¿no? A sus seguidores más cercanos.
Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es para todos, esto no es un llamado para todos, aunque todos podrían tomarlo, no todos lo toman. Por eso es que Jesús especificó y dijo, si alguno, es decir, si alguien no piensa que puede hacer lo que viene a continuación, si alguien piensa que no puede dar la talla, si alguno piensa que no puede alcanzar la altura, es mejor no ser un discípulo. Por eso él dice, si alguno quiere, la decisión está en aquel que quiere servir o que quiere ir en pos de él. Todos nosotros como ministros, como seguidores del Señor, como siervos, siervas, hermanos, hermanas, tenemos la responsabilidad de leer este versículo con mucha altura, porque nos vamos a encontrar a lo largo del ministerio que la negación, que tomar la cruz y que seguirlo no es algo sencillo, no es algo fácil. Esa es la razón por la que muchos ministros fracasan, por la que muchos ministros se ensoberbecen, que se enorgullecen y finalmente terminan cayendo. Deberíamos analizar profundamente este texto. Es un texto de un análisis que demanda un análisis muy profundo, que no hay tiempo para esto aquí, pero hay muchas otras cosas que decir, pero quiero decir, un siervo de Dios debe cultivar el hábito de someterse a Dios en todo. Es decir, esto debe ser algo permanente, algo continuo, un hábito. Ya se habló mucho de hábito también, de lo que significa hábito, de lo que significa cultura. Hasta se especificó qué es una cultura, ¿no? El hábito de someterse a Dios, y añade allí en todo, absolutamente en todo. Vivir una vida interna de negación, doblegando la carne, ¿no? La vida interna significa el alma, donde están los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Es necesario que haya una negación para poder doblegar aquello que es muy fuerte y que siempre está vigente, que es la carne, con la que lucha el espíritu. Demostrar en su rol pastoral una vida de negación. Aquí es donde debemos mirarnos hacia adentro, hacer una mirada introspectiva y decir, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo soy yo como pastor o como pastora o como hermano, hermana, líder, servidor o como quieras llamarlo, a los ojos de los otros? ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo me están viendo? Escuchamos muchas veces de boca de los mismos ministros hablar de otros ministros que toman ese rol o esa postura de autoritarismo sobre otros, sobre su congregación o sobre ciertos grupos. ¿Cómo es su rol? ¿Hay una vida de negación, de humildad? Hay que modelar esa vida de negación para otros. Los demás deben ver en nosotros, aquellos que nos observan, aquellos que nos miran, aquellos que nos siguen, porque también nosotros tenemos seguidores, aquellos que nos siguen deben ver. Por eso es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A veces pensamos que la vida pastoral es una vida donde yo tomo la autoridad y prácticamente hago lo que me place. Manejo el ministerio a placer, para beneficio personal
para beneficio del ego, para beneficio de mí mismo. Pero Jesús habló de otro tipo de siervo. Ese no es el siervo del cual habló Jesús. Jesús está hablando de un siervo que se niega, que toma su cruz, o sea, que toma las luchas que va a tener, ¿sí? Y va a ser un seguidor a pesar de eso, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, a pesar de las crisis, a pesar de las críticas. Porque muchas veces para no ser criticados tomamos una postura de autoridad que no nos corresponde, que no corresponde a un ministro del Señor. Ahora, Lucas 14:33 dice, de la misma manera, Jesús decía, cualquiera de ustedes, ¿no? Esto es para cualquier ministro, cualquier siervo, cualquier líder, que no renuncia a todos sus bienes, y es enfático, ¿no? No. Es decir, es contundente. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Ahora debemos analizar Juan 8:29, dice, porque el que me envió conmigo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, y aquí es lo que va a ayudarnos a entender el versículo anterior, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Si miramos el verso anterior, lo que le agrada al Padre es lo que Jesús le pidió o nos pidió a nosotros, que renunciemos a todo aquello que nos ata, aquello que nos posesiona, aquello que nos nos enraiza, nos da raíces y de verdad nos afirma más en la tierra que en el cielo. Porque los bienes terrenales, hacen que asentemos mucho más nuestros pies en el suelo que tener los pies ya pensando en el cielo, ¿no? El que no renuncia a los bienes terrenales, pone sus pies en la tierra, se afirma en lo que tiene y quiere tener más. Pero Jesús decía, yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no pensaba en los bienes, sino en sus pies estaban más bien pensando en el cielo, renunciando, ¿no? Yo hago siempre lo que le agrada. Y lo que le agrada al Señor es que no estemos pensando tanto en lo que tenemos o en lo que podemos conseguir. Si bien es cierto, todo lo que tenemos que tenerlo porque es necesario, pero no debe ser algo que realmente nos incomode o moleste y estemos en nuestra mente siempre pensando en aquello que a mí o que yo necesito, porque lo que realmente yo necesito no es tener, y lo hemos escuchado esto infinidad de veces, no es tener, sino lo que yo necesito es ser el tipo de discípulo que el Señor quiere. Por eso, ahí abajo puse una frase, rendirse a Cristo es crucificar la vida natural, la vida carnal. ¿Para qué? Para que gobierne la vida sobrenatural en el cristiano. Hay una lucha, Pablo lo explicaba claro, que él tenía una lucha entre la carne y el espíritu, que era muy difícil para él poder luchar con eso que luchaba y hasta le pedía al Señor. Pero hay que recordar que en la carne no hay vida espiritual. Cuando uno renuncia, aplaca, sofoca, mata a la carne, entonces recién gobierna la vida sobrenatural. Un ministro de Dios debe vivir una vida sobrenatural, permanentemente, de manera constante. La vida sobrenatural debe ser
la comida de todos los días. No tenemos que acostumbrarnos, sino sorprendernos de cómo Dios nos usa o te usa de manera sobrenatural siempre. Una de las cosas que necesita justamente este mundo es ministros que ministren con una vida sobrenatural. No solamente con intelecto, no solamente con conocimiento, que es necesario y es bueno. No estoy en contra de eso. A mí me gusta mucho prepararme, preparar las cosas, y un ministro tiene que ser un obrero, como decía Pablo, aprobado, preparado. Pero también hay que prepararse en la vida espiritual. Porque si uno está pensando más en la carne, en lo natural, en lo terrenal, en los bienes que yo puedo tener, no estoy agradando al Padre, cuando lo que le agrada al Padre es que yo piense en las almas, que yo piense en de qué manera puedo ser útil a otras personas. Eso es lo que al Señor le interesa. Si no hay un proceso de vida, de rendición espiritual, bueno, aquí hay un montón de nos, un montón de no. Si no hay un proceso de rendición espiritual, si no tenemos ese proceso de rendirnos y tratar de vivir más la vida espiritual que la vida natural, si no hay una rendición, si no me entrego, ¿no? Por eso me gusta mucho esa canción que es muy antigua, que dice, yo me rindo a Él. La cantamos en prácticamente todos los cultos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Pero muchas veces termina siendo nada más que una preciosa canción, una bellísima adoración, pero no lo estamos procesando en nuestra vida. No lo estamos incorporando y diciendo, Señor, yo necesito pasar por el proceso de rendirme día a día, de ir abandonando los deseos terrenales para pasar a buscar los deseos del corazón del Padre. Si uno no logra esto, no va a lograr cumplir el llamado del Señor, ven y sígueme. A veces decimos, ven y sígueme, y pensamos que seguir al Señor es seguirlo tal como nosotros somos. No, no. Le vamos a seguir inicialmente tal como somos, pero en el proceso del seguimiento, en el proceso del ven, de la obediencia, tiene que haber un cambio que va día tras día, semana, meses, años, y como pastor, yo tengo más de 30 años en el ministerio y todos los días tengo que rendir algo. Todos los días tengo que rendir algo. Esta plataforma me ha ayudado a rendir muchas cosas que yo no sabía que tenía, que pensé que no estaban o las ignoraba, pero no puedo cumplir el llamado de Dios si no me rindo. Sencillamente, Jesús dice, no puede ser mi discípulo, es enfático. Podemos ser ministros ordenados, licenciados, no sé, tener el título y el cargo que te otorguen, pero discípulo de Cristo es una credencial que amerita rendición, entrega, sumisión, abnegación. Los primeros discípulos nos muestran la medida que nosotros tenemos que tener. La medida de aquellos primeros discípulos era una medida de negación total. Ellos dejaron todo. Dejaron padre, madre, hijos. Dejaron bienes, empresas para seguir a Jesús. Daban la talla. Hoy a veces nosotros nos enfrascamos, nos enroscamos, ¿no? Nos damos una vuelta de rosca y somos discípulos, pero estamos pensando en
en ser también empresarios. O sos empresario o sos discípulo. Perdón que diga esto, pero es así, ¿no? Si vas a ser un discípulo, dale 100% de tu vida al Señor. Por ahí hace falta hacer algo para mantenerse, para sostenerse, está bien, no está mal, ¿no? A veces hay que rasguñar por algún lado para poder mantenerse y sostenerse, sobre todo en las primeras partes de la vida del ministerio, pero aquellos que ya están, deben entregarse 100%. Me costó, mire, yo cuando comencé en la iglesia, cuando comencé mi ministerio, yo trabajaba secularmente y me costó, trabajé como pastor de estos 30 y tantos años que tengo de ministro, de siervo del Señor, de servir al Señor, más de 30 años. De esos 30 años, 15 años, yo tuve un empleo secular del cual no quería desprenderme porque me daba una entradita de dinero y me ayudaba. Y al principio era totalmente útil. Hasta pagaba la hipoteca con mi sueldo, pagaba la hipoteca del lote que habíamos comprado, con mi sueldo. Y yo estaba feliz porque me ayudaba. Pero luego ya casi no era necesario. Con el correr de los años ya no era necesario, pero yo no quería soltarlo. Porque era mi seguridad, me afirmaba la obra social, el sueldo mensual, la seguridad que tenía, y no quería soltarlo. Jesús dice, no, si no te negás, vos tenés que venir y soltar todo, depender de mí, ven y sígueme. A veces no comprendemos el significado real de sometimiento. El que se somete no tiene autoridad para decirle a aquel que lo somete, no, así no. A veces no podemos vivir una vida plena de servicio porque no podemos dedicarle al Señor 100% de nuestra vida. Y a veces hay que negarse a tener un montón de cosas que otros tienen y que otros pueden, mientras nosotros a veces no podemos porque no estamos en condiciones. Mateo 16:24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esta es otra versión. Abandonar su propia manera de vivir, ¿no? ¿Cuál es tu propia manera de vivir? ¿De qué manera quieres vivir? Lucas dice, sí, así que no, fíjense los no del Señor, ¿no? Si miráramos todos los no del Señor, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Fíjense que el Señor de varias maneras y en varias partes nos va diciendo, los bienes terrenales te atan acá abajo, te hacen poner los pies, te van a hacer poner zapatos de plomo, no vas a poder elevarte. Vos tenés que vivir una vida sobrenatural, una vida de creer que Dios puede sostenerte, que Dios puede ayudarte, que Dios puede hacerlo, que Dios va a usar cuervos para sostenerte, Dios lo va a hacer. A veces nos cuesta, ¿no? No es tan sencillo, pero tenemos que seguir adelante. Dice la palabra, todo aquel que quiera servirme debe seguirme porque mi siervo tiene que estar donde yo estoy. Esto es tremendo, ¿no? Tienen que estar donde yo estoy. Dice, el que quiera servirme debe seguirme. El que quiera servirme debe seguirme. Esta es una frase muy bonita, ¿no? El que quiera servirme debe seguirme. Pero también debe estar donde yo estoy. Es decir, si me sigue, ¿dónde estaba Jesús siempre? Jesús siempre estaba con la gente, Jesús siempre estaba ministrando, Jesús siempre estaba pensando en la gente, Él siempre estaba planificando dónde iba a ir, es decir, su cabeza, su corazón, su mente, todo su ser siempre estaba enfrascado en la tarea de servir, de hacer, de ser útil, de que su vida sea útil para el Señor.
Lucas 14, 26 dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Amar menos significa aborrecer, ¿no? No es que uno deja de amar a papá, a mamá, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, a mi hermana, ¿no? Y nuestra propia vida. De lo contrario, otra vez, no puede ser mi discípulo. Fíjense todos los no del Señor. No, son enfáticos, ¿no? Él está diciendo, tienes que separar, ¿sí? Tiene que separar claramente, tiene que haber una línea divisoria clara entre el servicio y las demás cosas. El servicio y las demás cosas. Tienes que negarte a esto. No significa que ya no los consideras y que ahora eres un monje que te vas a vivir a la montaña, a una cueva, abandonando a todo el mundo. No. Dice, seguir al Señor significa servir, seguirle donde Él está. Y Jesús siempre estaba con la gente. Yo imagino a los discípulos preguntando, yo tengo una imagen en mi cabeza del el hijo de un levita, ¿no? El hijo de un levita, pequeño niño, le pregunta a su padre, que es levita, y le dice, papá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y el papá le dice, vas a ser un levita, vos no podés ser otra cosa que un levita. Un levita no era otra cosa que un levita. Él no podía aspirar a otra cosa porque Dios lo separó para eso. ¿Qué le preguntaban los discípulos a Jesús? Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Como Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana? Y Jesús decía, y mañana vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Vamos a meternos entre la gente y vamos a amarle y servirle y ayudarle y orar por ellos y sanar a los enfermos y predicar y levantar a los muertos y resucitar muertos. No había otra cosa. Y el otro día dice, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Y mañana vamos a ir a otro pueblo y vamos a hacer lo mismo. Y mañana, y así seguiremos haciendo lo mismo. Uno tiene que estar metido, enfrascado, con su cabeza bien puesta. Como ministro de Dios recibimos este llamado. Ven y sígame en lo que soy, en nuestro carácter, nuestro interno, ¿no? Ven y sígueme en lo que vivo, lo que hago. Ven y sígueme en lo que hago, lo que vivo, lo que hago, lo que soy, es lo que el Señor nos está pidiendo. Esto como ministro de Dios recibimos este llamado. De nuestra parte, decía el apóstol Pablo, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio, 2 Corintios 6:3. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Esto es la manera de un ministro, ¿no? Comportarse de una manera digna. O sea, lo llamaríamos en términos más modernos, un pastor tiene que tener ética, buscar la cultura de la integridad, en el carácter personal, en el cuidado personal, en la predicación y en la enseñanza, tiene que haber integridad. Tiene que ser una persona completa, ser lo que dice que es y no como algunos que dicen, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Su conducta, su integridad, ¿no? Su carácter. A veces tenemos personas con carácter así duro, ¿no? Dominante, tajante. En el cuidado personal, un ministro debe tener cuidado con su vida personal, su persona, ¿no? Siempre tiene que estar. Yo recuerdo una vez en Argentina se utiliza mucho la corbata. La corbata es casi algo como la Biblia, hay que tenerla siempre en Argentina, ¿no? Y yo recuerdo que hace unos muchos años atrás, cuando todavía la corbata era mucho más fuerte que ahora, fui a una reunión de pastores y en medio de la reunión de pastores, la persona que estaba ministrando me llama y me hace pasar para
contar algo que yo podía contar, que iba a contar algo. Y entonces yo paso, comparto todo, pero yo había ido sin corbata, así nomás. No fui tampoco desalineado, sino alineado, pero sin corbata. Y ahí estaban todos con saco y corbata. Yo era prácticamente el único que estaba sin corbata y sin saco. Entonces, cuando terminó la reunión, hablé con el pastor y me disculpé, ¿no? Le dije, discúlpeme, que yo no vine con corbata. Yo no pensé que me iba a hacer pasar, vine sin saco y corbata. Y el pastor me dice, hermano, usted siempre tiene que estar con su cuidado personal, saco y corbata, donde vaya. ¡Poh! Me mató. ¿No? Pero bueno, ese es un aspecto. Pero uno siempre tiene que cuidar, tiene que tener bien su cuidado personal, porque uno se encuentra con personas en todo lugar y a uno lo conocen. En la predicación y en la enseñanza, uno tiene que tener integridad en la predicación y la enseñanza, ¿no? Es ser culturalmente digno de confianza. La cultura espiritual del discípulo de Cristo es ser digno de confianza en el liderazgo. Si te confía en algo, como líder, tenés que ser un líder confiable, con la información, en el manejo de la información. Este es todo un tema para un ministro, ¿no? El manejo de la información. Los que nos dicen esto es privado, tiene ahí un archivo confidencial. Con la información tenemos que manejarnos con tanto cuidado, porque justamente eso es lo que desacredita a un ministro. Cuando tiene una información privadísima, pero lo comparte con esto, con el otro, ¿no? Y a veces a voz en cuello, con los recursos que tenemos, ¿no? Los recursos que pasan por nuestras manos. Conocí un caso de un ministro, un siervo de Dios, que levantaba ofrendas misioneras en la iglesia y en vez de entregar la ofrenda misionera a la agencia misionera para el sostenimiento del misionero, los hermanos en la iglesia hacían un gran esfuerzo para hacer cultos misioneros y ahí estaban haciendo culto misionero, ¿no? Pero la plata la entregaban a él. Y él, en vez de mandarla a la agencia, él compraba cosas para la iglesia. Compraba bancas, compraba esto, compraba pintura, hasta que finalmente un día la gente se dio cuenta de que el dinero no llegaba a la agencia y lo confrontaron al pastor. Y bueno, ahí hubo un gran problema, ¿no? Tenemos que ser dignos de confianza con los recursos que pasan por nuestras manos. Tener el hábito cultural de la responsabilidad. Un ministro tiene que ser responsable. Un discípulo de Cristo es responsable. Responsable. Jesús le daba responsabilidades a sus discípulos y demandaba responsabilidad en las finanzas, ¿no? Algo que es muy serio, el manejo de la finanza del ministro. Siempre tiene que haber más de 1, 2, 3 personas que sepan las finanzas en la iglesia, que no sea las finanzas, las cajas las manejo yo, nadie más que yo. Eso acarrea cierto grado de sospechas en la gente, porque la sospecha no es porque quizás el que lo maneja lo está manejando súper bien y responsablemente, pero a causa de los irresponsables que anteriormente manejaron con irresponsabilidad este tipo de criterio lo manejo yo, entonces ya desconfían de Dios. Entonces siempre es necesario tener otra gente en la finanza, gente responsable también que maneje la finanza junto conmigo, ¿no? Si uno no quiere estar y confía en otro, delegue esa responsabilidad en otro. En las responsabilidades que uno tiene como ministro, responsabilidades que yo tengo como ministro del Señor, a los ojos de Dios, a los ojos de mi gente, a los ojos de mi familia, ¿no? O la responsabilidad que yo asumo en los compromisos adquiridos con la organización. ¿Cuáles son los compromisos? Usted sabe, yo no voy aquí a mencionar compromisos adquiridos con la organización, pero uno tiene que cumplir con eso. Primero, cuando no somos nadie,
vamos a la organización y pedimos, por favor, ayúdennos, mire que yo quiero trabajar, y después que ya tenemos algo y tenemos alguito y ya estamos un poco firmes, ya estamos un poco parados, ahora ya nos importa la organización. Yo he visto un montón de gente que empieza en una organización y termina en otra. O a veces empiezan en una organización y están jugando a dos bandos. Hermano, tenemos que ser serios. La cultura espiritual del discípulo de Cristo es una cultura de seriedad, de responsabilidad. Tener el hábito cultural de la imparcialidad, ser imparciales. Muchas veces nos va a tocar ser imparciales. A veces uno se quiere poner de un lado, ¿no? Se quiere poner del lado del débil o del lado del fuerte. Nosotros tenemos que ser personas imparciales. Muchas veces estamos poniéndonos de un bando, nos ponemos una camiseta. Con la gente que trabaja o el personal a cargo, tenemos que ser imparciales. Con los miembros de la congregación. Nosotros tenemos que estar a la altura de un ministro que vive una vida sobrenatural, que pide consejos divinos y que no está del lado de la carne ni del lado de un oponente o del otro. Con los componentes de la comunidad, hablo del pueblo donde vivimos, de la ciudad donde vivimos, tenemos que ser personas imparciales, no tenemos que decir, bueno, yo de repente me pongo del lado de un político y todo el mundo me está criticando, ¿no? Yo tengo que estar acá afuera, aunque me guste y aunque en el voto secreto vaya a votar por el que todos nos van a votar, bueno, eso es secreto, ya es parte de tu vida, pero a veces mostrarse con algunos, y eso hace que los demás digan, mirá, fulano se sacó una foto con tal, el otro, mirá, anda abrazado con el otro, aquel que le gusta el aborto, aquel que le gusta, aquel que es un corrupto. Uno tiene que estar afuera, uno tiene que mostrarse afuera de esas cosas, mostrarse afuera de esas cosas. No es conveniente, no es conveniente. Afuera. Voy a parar porque si no sigo. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Filipenses, este es un texto para hablar por lo menos 5 horas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es un texto que nosotros como ministros debemos analizarlo, mirarlo, verlo de adelante, de atrás, de costado, de arriba, de abajo, de todos lados, porque nos muestra cómo debemos ser nosotros como siervos, como discípulos de Cristo. Aquí habla de la cultura espiritual. Si solamente tocáramos este texto todo el tiempo, no nos alcanzarían los días para analizar lo que este texto dice, ¿no? Dice, este sentir, esta cultura, esta forma de vivir, este sentir, ¿no? Que tuvo la cultura de Cristo, o sea, este sentir que tenemos que tener nosotros, esta cultura que tenemos que tener nosotros, perdón, también la tuvo Cristo. Cristo nos mostró el ejemplo. Dice, Él era Dios, pero se anonadó, se vació, como un vaso se vacía. Él dice, estaba lleno, pero Él se vació para nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. La cultura espiritual de la negación. Jesús se negó a ser Dios y se encarnó. Se hizo humano, se humanó. No estimó ser igual a Dios. Para poder ayudarnos. Y a veces nosotros queremos seguir siendo Dios, siendo humano, siendo hombre. Sigo siendo yo. Todavía no suelto totalmente. Fíjense la escalera, esto yo le llamo la escalera del siervo, pero la escalera que desciende, no la escalera que sube. Primero dice, no estimó. No voy a tomar todo el texto, no hay tiempo. No estimó, dice, no, él no quiso ser eso. No quiso venir como Dios. Se despojó para abajo, siempre es para abajo. Se despojó, ¿no? Se hizo siervo. Se hizo hombre, se humanó, ¿no? Después dice, se humilló un escalón más abajo. Más abajo. Se hizo obediente, más abajo. Se fue más abajo. Y hasta murió. Y murió indignamente en una muerte de cruz horrenda. Y si uno sigue leyendo el texto, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Mire,
A veces como pastor uno quiere tener autoridad, pero la autoridad no se consigue subiendo escaleras, sino bajando escaleras. Bajando escaleras. Uno tiene que descender, negarse, dejar todo. Cuando uno desciende, dice, por eso la clave, la bisagra en este texto que no está aquí, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se sujete todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si uno quiere autoridad, tiene que renunciar. Negarse es entender que no se trata de mí, sino de Dios y su plan. Es confiar en las maneras de un Dios soberano y ajustarnos a ellas. Es creerle, sea cual sea la forma o cómo se presente. Es tener fe que Él es capaz de cumplir todo lo que prometió a pesar del dolor y de las injusticias. Es creer que Él está articulando algo más grande y superior, aunque hoy yo no lo vea. Entender que estoy en el proceso por el cual Él forma el carácter de Cristo en mi vida. Analicemos esto con el corazón y pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a negarnos cada día más. Padre, perdona, Señor, que a veces tenemos los pies con zapatos de plomo pegados al piso. Ayúdanos, Señor, a quitarnos esos zapatos. Nosotros tenemos que ser ministros que prácticamente andan en el aire, una vida espiritual, negándose a los deseos de los ojos, a los deseos de la vida, a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, para solamente anhelar la vida del Espíritu. La vida de un ministro tiene que ser la vida del Espíritu. Negarse a todo para poder servir a otros. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hasta aquí no hemos vivido este tipo de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ricardo, adelante, por favor. Si no está el Pastor Ricardo, Pastor Rodolfo o Pastor Jasper, no sé si alguno de ellos está. Padre, gracias por esta enseñanza que nos das hoy, de seguirte fielmente, de ser discípulo, aunque tu invitación es a seguirte, Señor nuestro, solo lo logramos cuando nos rendimos, cuando nos sometemos a ti, cuando hacemos tu voluntad, cuando cumplimos tus propósitos, cuando tú vienes para llenar nuestra vida. Señor nuestro, hoy venimos al altar del sacrificio para entregarnos como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable al Señor. Declaramos las misericordias de Dios sobre nosotros. Señor nuestro, gracias porque tú nos capacitas, tú nos entrenas para ser esos discípulos que tú requieres. Señor, esos hombres y mujeres que están listos para considerar la causa superior a sus propias vidas. Señor, que en este día cada uno de nosotros tenga ese compromiso. Tu voluntad está sobre todos y sobre todo. Señor, que estamos listos para hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Señor, gracias en este día por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos anima, que nos fortalece, que nos bendice, que nos guía, que nos dirige, que nos llena, que nos da la habilidad de caminar contigo cada día. Señor, enséñanos en este día a ser profundos, porque discipulado es profundidad,
Discipulado es compromiso. Discipulado es entrega. Discipulado es renuncia. Porque discipulado es ir un grado más allá de seguidor a discípulo. Señor, ayúdanos. Como nos decía nuestro pastor esta mañana, es una invitación el que quiere, Señor, pero esa invitación a seguirte tiene implicaciones, tiene compromisos, Señor nuestro, porque sin esos compromisos es imposible convertirse en un discípulo. Señor, gracias, porque queremos provocar un movimiento de discípulos en nuestro tiempo. Queremos ver discípulos en la iglesia, Señor, una iglesia con profundidad. Señor, el antídoto para la superficialidad es convertirnos en discípulos. Por eso esta mañana nos entregamos a ti, renunciamos a todo lo que poseemos. Declaramos, Señor, que tú eres el centro de todo, el eje de todo. Señor, gracias, porque en este día tú gobiernas sobre todos nosotros. Tú quieres el control absoluto de nuestras vidas. Tú quieres la entrega absoluta de nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos entregado parcialmente. Señor, muchas veces no te hemos seguido fielmente. Por eso te pedimos perdón esta mañana, Señor, y que tú vuelvas a poner fuego en nuestros corazones, porque los discípulos tienen fuego. Los discípulos tienen claridad de sus prioridades. Los discípulos, Señor amado, saben lo que tienen que hacer, aún bajo el riesgo de sus propias vidas. Consideran que la misión que tú les has entregado es más grande que ellos mismos. Señor, ayúdanos en este día a modelar ese discipulado, que nos convirtamos en discípulos modelos para que nos puedan seguir otros. Señor, para que otros sean conformados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, que en este día cada uno de nosotros esté comprometido. Cada uno de nosotros esté listo para hacer tu voluntad, para cumplir lo que tú quieres, Señor, y no lo que nosotros queremos. Dios Todopoderoso, ayúdanos a discipular esta nación. Señor, porque los discípulos viven los principios, viven con claridad, viven con mentalidad de cielo, tienen claridad en sus prioridades. Hoy, Señor, cada uno de nosotros está comprometido en convertirse en ese discípulo que tú quieres que seamos. Señor, porque nuestro llamado va más allá de salvar, va más allá de generar creyentes. Tenemos que llevarlos al siguiente paso y convertirlos en discípulos, discípulos obedientes. Como decía esta mañana la palabra, tú no haces lo que tú quieres, tú haces lo que tú quieres. Eso decía tu palabra, no viniste para hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Y por eso esta mañana nos conviene convertirnos en esos
discípulos multiplicadores. Hoy tenemos el llamado a ser discípulos multiplicadores. Señor, que podamos contar nuestros discípulos, los discípulos que están siendo conformados a tu imagen. Señor, gracias, porque en este día, hoy nosotros confiamos en ti, confiamos en lo que tú estás haciendo en nosotros. Queremos provocar ese movimiento de discípulos, porque la iniciativa global de MM33 está enfocada en generar un movimiento de discípulos, discípulos multiplicadores, discípulos comprometidos, discípulos entregados, discípulos que están evangelizando al mundo, cambiando al mundo, transformando al mundo, conectándose con el mundo. Señor nuestro, esos discípulos que son sal para traer preservación a nuestra nación, esos discípulos que son luz, que alumbran, Señor, que sirven de parámetro, Señor, que tienen valores eternos en sus vidas y que los practican, porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra. Tus discípulos son sal y son luz. Tus discípulos tienen limpieza de corazón. Tu palabra dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, que hoy podamos entender que un discípulo tiene el corazón limpio, mantiene el corazón limpio, vive con un corazón limpio. Y vivir con un corazón limpio es tener una limpia conciencia. Señor nuestro, hoy nos mostramos como pobres en espíritu, porque un discípulo es pobre en espíritu. Siempre tiene hambre de ti. Siempre, Señor, está mostrando pasión por ti, pasión por tu presencia. Los discípulos son pobres en espíritu. Los discípulos lloran, son sensibles. Los discípulos, Señor, se conectan con las necesidades de los demás, son empáticos. Tu palabra dice, bienaventurados los que lloran. Señor, que aprendamos a llorar. El llorar nos hace sensibles, nos permite, Dios Todopoderoso, sentir la necesidad humana. Tu palabra dice que los discípulos son mansos. Los discípulos han dominado su carácter. La mansedumbre es el dominio propio en nuestras vidas. Un discípulo ha aprendido a entregar todas sus energías, sus fuerzas, su ímpetu. Ha aprendido a entregarlo todo y ahora es manso como una paloma. Señor nuestro, los discípulos tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre de hacer justicia. Tienen hambre de cuidar de los indefensos. Tienen hambre de cuidar del indigente, del pobre, del necesitado, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Señor, el discípulo tiene hambre de justicia. Quiere hacer justicia. Dios Todopoderoso, ayúdanos en este día y confórmanos a esa imagen del discípulo
Los discípulos son misericordiosos. Señor, que en este día haya misericordia en nuestra vida. Que estemos llenos de misericordia. Señor, la misericordia es la compasión. Tú quieres hombres y mujeres compasivos, misericordiosos. Que en este día, Señor, nuestras vidas estén inundadas de misericordia. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos como tú sabes hacerlo. Mueve tu mano poderosa y ayúdanos. Ayúdanos, Dios misericordioso, Dios bueno, Dios que siempre estás con nosotros. Ayúdanos a tener misericordia. Ayúdanos a ser pacificadores. Señor, que donde haya guerra, haya paz. Porque un discípulo es pacificador. Tiene un corazón para traer paz. Donde hay convulsión, donde hay conflicto, donde hay dificultad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Los discípulos han aprendido a escucharte. Los discípulos han aprendido a entregarte todo, Señor. Dios nuestro, en esta mañana, ayúdanos a tener claridad en nuestra vida, aún a estar preparados para padecer persecución y honrarte en medio de esa persecución. Mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no estar enfocados en audiencia, sino en la formación de esos discípulos que te van a honrar, esos discípulos que van a engrandecer tu nombre, esos discípulos que van a dar testimonio aún al precio de su propia vida. Señor, ayúdanos a formar esos discípulos. Ayúdanos, Padre Santo. Hoy estamos delante de ti, Señor, suplicándote por un despertar espiritual. Despierta el espíritu nuestro. Despierta el espíritu de discípulo en nosotros. Señor, que pongamos en práctica esta lección de esta mañana. Que cuando somos discípulos no hay vanagloria, no hay orgullo, no hay arrogancia, no hay prepotencia, Señor, sino que nos mantenemos humillados bajo tu poderosa mano. Padre, que en este día cada uno de nosotros pueda experimentar tu palabra viviendo en nosotros. Porque luego que somos discípulos, tú nos conviertes en amigos. Tu palabra, Señor, nos consuela, nos anima, nos fortalece y nos dice, ya no los llamaré más discípulos, sino amigos. Porque el discípulo no sabe qué hace su Señor. Pero yo les he mostrado, les he revelado. Por eso, ahora ya no serán más mis discípulos, sino mis amigos. Padre, nos conviene convertirnos en discípulos, porque primero somos seguidores, después siervos, discípulos, y terminamos siendo tus amigos. En esta mañana, Señor, provoca
en nosotros el hambre, el deseo de ser conformados a tu imagen. Padre, yo en este día, por la autoridad que tú me has conferido, bendigo a estos hombres y mujeres que tú has llamado, tú los has llamado para discipular esta nación. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes. Ponga sobre ustedes paz. Sean bendecidos, ayudados, ministrados por el poder y la gracia del Señor. Les bendiga el Señor en todas las cosas que hagan y emprendan. El Señor los bendiga con bendiciones de arriba de la fuente de los cielos y los bendiga con las bendiciones de abajo de las fuentes de la tierra. El Señor bendiga su entrar y bendiga su salir. El Señor los bendiga en la ciudad y los bendiga en el campo. El Señor manifieste su gloria a través de cada uno de ustedes. Que las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas les sigan. Les bendiga el Señor en toda obra que emprendan. El Señor ha puesto en sus manos el poder para levantar, para restaurar, para sanar, para bendecir, para aumentar, para multiplicar, para hacer prosperar. Y les recuerdo lo que el Señor dice acerca de cada uno de ustedes, que ustedes son como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Les bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Gracias, amado Federico, por esa linda enseñanza. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Pastor, gracias a toda la plataforma. Pueden abrir su micrófono, saludar, nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones, abrazo. Buen día, bendiciones. Mm.